Buenos días, buenas tardes y buenas noches, allá donde estéis. Bienvenidos de nuevo, como cada semana, al videoblog de The Kung Fu Club, aquí en nuestro canal YouTube. Se van institucionalizando ya estos domingos de charla online, o bueno, aquí os vengo a taladrar la cabeza todo el rato, a muchos de vosotros que nos seguís o que no me seguís en este caso. Daros las gracias, de verdad. Sorprendidísimo del impacto del feedback positivo que estoy recibiendo, que estamos recibiendo en general en The Kung Fu Club, en todo el equipo. Y bueno, pues la verdad que no confiaba demasiado en este formato porque cuando yo planeé hacer esta serie de Medul Wing Chun, lo hice con con la convicción de yo estoy prácticamente de retirada de mi trabajo ya como docente, pero sí con la idea de, bueno, yo me voy a ir, lo voy a pasar, no me voy a ir nunca, no voy a practicar, no voy a dejar nunca de practicar, e incluso no voy a dejar nunca de enseñar, pero no va a ser un gran grupo, va a ser un grupo de 8 o 10 personas en todo el mundo a los que voy a enseñar, y voy a centrar mucho más mi energía, mi atención en mi desarrollo personal, en mi estudio personal, en mi práctica, que es lo que a mí en realidad me apasiona. A mí me motiva, me gusta, me emociona practicar. Enseñar también me gusta mucho, porque me gusta compartir con la gente que tiene ganas, que quiere. Pero sin duda, lo que más me gusta es practicar. Y cuando quieres practicar de una forma profunda, de verdad, no tienes mucho tiempo de hacer ambas cosas. Afortunadamente, hoy pues tengo otros proyectos, tengo otras posibilidades y me puedo permitir enseñar a quien quiero, me permito no enseñar si no quiero y afortunadamente me permite centrarme en lo que me gusta, que es estudiar y practicar. Y lógicamente a ese grupo tan reducido que va a quedar de alumnos míos muy cercanos, 8, 10, 12, 15 en todo el mundo, les voy a intentar transmitir todo lo que sé para que un día no les duela tanto el Wing Chun como me duele a mí, no les duela tanto las artes marciales tradicionales como me duele a mí ver en la situación que estamos y en los riesgos graves no voy a decir de la desaparición, porque la desaparición total es prácticamente imposible, pero sí que, bueno, pues terminemos convertidos en un club de frikis para hacer gimnasias suaves y digamos que, bueno, pues que esto es por salud. Pues sí, por salud también puede ser, pero no fue creado, el boxeo chino no fue creado para eso. Y esa mezcla de boxeo chino y filosofía que plasma más de 3.000 años de historia de la cultura tradicional del sureste asiático, especialmente de la cultura china, ese pack de boxeo y filosofía que denominamos Kung Fu, aunque quizás deberíamos llamarlo de otra manera, pero bueno, es una batalla, como he explicado en el otro vídeo anterior perdido, esté en mejor situación. Yo creo que esto de lo que estoy hablando es una gran perla de la cultura, de la sabiduría tradicional, que no se puede perder y tampoco puede sobrevivir a cualquier precio, como digo. Si el precio para sobrevivir y seguir diciendo que sigue existiendo Kung Fu es ponernos pijamas de colorines, de tela de raso, de esta que se ponen ahora muchos para practicar Kung Fu, o enfocarlo totalmente a un tema más puramente de club social y de salud, pues yo creo que el precio es demasiado elevado. Creo que es demasiado elevado y bueno, entonces casi preferiría que desaparezca. A mí lo que me gustaría es que las artes marciales consigan ese equilibrio entre pugilato, entre boxeo chino y esa filosofía, bueno, todo lo que rodea a la práctica, no solamente la filosofía vinculada al taoísmo o al budismo o al confucianismo o al modo de vida que desde hace más de 2.000 años la cultura tradicional china nos fue enseñando. Todo eso está bien, pero ese equilibrio tiene unos efectos tan positivos en nuestras vidas, es un tesoro tan grande, que es muy triste que hagamos una caricatura al final de ello. Simplemente por decir, no, es que aún sigue el Kung Fu. No, eso no es Kung Fu, eso será otra cosa, pero no es Kung Fu. Y eso cualquier persona con cierta capacidad crítica lo verá. Entonces, ese era el origen de mi serie de vídeos Me duele el Wing Chun. Mi objetivo para la siguiente generación, que a mis alumnos o a los alumnos de mis alumnos no les duela tanto como a mí y puedan estar orgullosos, sentir el orgullo en el pecho de
de eso que hacemos, de eso que practicamos, ¿no? Que sea algo respetado, que sea... Yo no digo que sea para todo el mundo, porque es cierto que esto no es para todo el mundo. Entonces, que habrá muchísima más gente que practique boxeo, kickboxing, jiu-jitsu brasileño o MMA, pero haya un porcentaje de practicantes de artes marciales a los que les guste este pack, como he dicho, que debe ser indivisible entre práctica marcial y filosofía, o como queráis llamarlo. Yo le llamo filosofía, a lo mejor no es filosofía. Yo tampoco soy un erudito en la materia. Pero bueno, quizás sí que define eso. Y que tanto me ha aportado a mí en mi vida y que estoy seguro que puede aportar a mucha gente. Eso tiene un efecto de expansión automática. Si yo estoy mejor y la gente a la cual yo puedo influir a que practique estas cosas y están mejor, también lo hace, nuestra influencia seguramente no va a ser muy grande, pero va a tocar el círculo que a todos nos rodea y esto va a ser un poco mejor en realidad. El mundo va a ser un lugar un poco mejor. Y eso es lo único que podemos hacer desde nuestra perspectiva, tocar lo que está en nuestro campo de acción. Lo que está en otra parte del mundo, lo que está muy lejos, lo que no nos toca, no. Pero, como decía, que en unos años, cuando alguien diga yo practico Kung Fu, me da igual que practiques Bakuachan o Tai Chi o Wing Chun, cualquier practicante de deportes de combate diga, mira, a mí ese rollo no me gusta porque es cognitivo, pero oye, está muy bien. Gente seria, gente sólida, gente luchadora, gente con etiqueta, bien educada, gente que intenta siempre ayudar. Eso es lo que me gustaría que en unos años fuese esto a lo que yo he dedicado, pues ya más años de mi vida de los que recuerdo. Hoy vamos a hacer una sesión una charla un poco diferente. Voy a continuar un poco con esa parte de me duele el Wing Chun, que bueno, para los aficionados al Wing Chun creo que puede ser positiva. Al principio mi objetivo era señalar aquellas cosas que no me gustan nada del sistema Wing Chun y proponer alguna posible solución desde mi punto de vista, que como digo siempre en todas las charlas es el mío. Yo no represento a nadie, hoy en día no represento a ninguna institución, a ningún grupo, me represento a mí mismo, Salvador Sánchez. Y si le sirve a alguien para intentar mejorarlo, yo estaré absolutamente satisfecho. Y en segundo lugar, vamos a hablar de una cosa que me ha preguntado mucha gente. Yo soy un estudioso, pero sobre todo la lectura empieza a través, el estudio empieza a través de la lectura. Entonces mucha gente me pregunta, oye, recomiéndame libros. Bueno, pues me parece un tema interesante, la verdad, me parece un tema interesante. Yo les voy a recomendar unos cuantos libros que tengo aquí. De hecho, lo voy a hacer en varios vídeos, ¿no? Tengo como un centenar de libros para recomendar, pero voy a empezar recomendando unos cuantos para que tengáis lectura para toda la Navidad e incluso para todo el año próximo, si os gusta leer de verdad y estudiar. Así que bueno, vamos con ello, La primera parte, como he dicho, vamos a hacer dos bloques de charla hoy. En la primera parte voy a hablar de un tema relacionado con el método de entrenamiento del sistema Wing Chun y por extensión a todos los sistemas tradicionales, a todos los sistemas clásicos. Creo que es un problema común, aunque por supuesto admito que yo hablo desde el punto de vista de lo que conozco y muy probablemente alguno de los que siguen este canal, que practican otros estilos tradicionales, digan, no, pues nosotros esto sí que lo tenemos arreglado. Pues enhorabuena, de verdad que os admiro por eso. Pero en la mayoría de los casos creo que los problemas que yo voy a reflejar aquí y a intentar aportar como he dicho, lo que yo considero puede ser una solución, muy probablemente os resulten muy familiares. Entonces, esto es un tema importante. ¿De dónde viene esto? Bueno, lo he explicado muchas veces y por hacerlo de un modo muy rápido y hablando claro, porque al final, al igual que mucha gente termina confundiendo Kung Fu con vestirse con un pijama con apariencia de chino, de tela de raso, de colorines, porque un día a alguien se le ocurrió en Wushu que había que vestirse para dar un espectáculo cuando hacemos formas con esos pijamas de colores que ningún practicante de artes marciales en toda la historia de toda China ha usado. O sea, nadie en toda la historia de China ha usado esa ropa. Hoy en día es sinónimo de Kung Fu. Ves a alguien vestido con un pijama de colorines, es Kung Fu. Tirad esos pijamas, eso nadie lo utilizó. Es poco práctico. Si sudas es un despropósito absoluto. Claro, si no sudas da igual, pero si sudas es un despropósito absoluto. Son feos como la muerte.
y no reflejan para nada la filosofía o la historia del trabajo de las artes marciales. El practicante de artes marciales utilizaba ropa muy común, ropa de trabajo, igual que en las artes marciales japonesas, bueno, pues se utilizaba ropa muy sencilla para practicar. En nuestro caso, hoy en día tenemos la posibilidad de trabajar, de practicar pues, con una camiseta o con, bueno, hoy hay kimonos para poder agarrarnos. Lo que hay que buscar es centrar la práctica en la práctica, no en la apariencia de la práctica. Por mucho pijama chino que te pongas, no es un aval de que practicas Wing Chun, o que practicas Kung Fu, o que practicas Tai Chi. En Wing Chun no es tan común, es verdad, es más común en otros sistemas. De cualquier modo, esa es mi opinión, ¿eh? Si quien quiere seguir utilizando el pijama, pero que sepáis que es algo estúpido, realmente muy estúpido. Los pijamas son para dormir, para estar en casa cómodo, pero para practicar ropa cómoda, ¿ok? Eso para mí me parece una cosa esencial. Bueno, la mayoría de los problemas del entrenamiento vienen a raíz, hablando de artes marciales chinas, de que la transmisión de la enseñanza, la transmisión del conocimiento, se interrumpió de forma muy abrupta en la revolución cultural del proletariado, la revolución de los comunistas en China, a mitad del siglo XX, y eso generó una amputación traumática de esa línea, de ese conducto de trasvase de conocimiento. Si bien es cierto que, bueno, con Pedro García, el doctor Pedro García, que es uno de mis mejores amigos, una persona que yo quiero muchísimo y que respeto muchísimo y que nos sigue siempre aquí, comenta algunos vídeos, él me decía, pero Salva, ¿tú te das cuenta que si ves un vídeo de 1917-1918, que ya hay algunos vídeos por ahí, podéis vivir en internet, y ves el duelo entre dos practicantes de Kung Fu chino, de boxeo chino, ya eran malísimos? Es que se les ve, son gente sin estructura, dándose como arañazos, no tienen coordinación, no tienen eso que una persona que sabe luchar puede tener, ¿ok? Si tú ves hoy en día un practicante de MMA que lleve un año haciendo MMA y sabe boxear, sabe dar patadas, sabe derribar, sabe hacer proyecciones, o un practicante de full contact que se protege bien, que da unas manos, uno puede ver si que no es bueno o no es extraordinario, pero tiene ciertos atributos básicos que cualquier persona que tiene un criterio sobre artes marciales, cuando lo ve dice, joder, por lo menos este tío está coordinado, tiene algo detrás, ¿no? Bueno, del mismo modo, cuando ves estos vídeos que digo, 1917, 1920, entre dos estilos de Kung Fu peleando, unos vídeos que hay en cámaras antiguas, en blanco y negro, ve que esos tíos no tienen ni puta idea, pero no tienen, se dan arañazos, no hay ninguna potencia, no hay ninguna coordinación, no hay ninguna estrategia. Yo el otro día, el viernes pasado, en mi seminario aquí en Murcia, le decía a mis alumnos, en base a una reflexión de uno de ellos que me decía, ya, pero es que me ha comentado un compañero que él ahora es capaz de recibir golpes y seguir y tal. Bien, eso está bien, pero tú no puedes basar tu estrategia en recibir golpes. Una cosa es entrenar que puedes recibir golpes, que vas a recibir golpes, ese margen de tolerancia al sufrimiento, al castigo, pero si tu estrategia está basada en recibir golpes, eso es algo que no tiene sentido para las artes marciales. Practicar artes marciales tiene como objetivo una fórmula muy sencilla, que es intentar pegarle al otro o derrotar al otro sin que él te derrote a ti. Por eso lo que tengo que intentar es golpear al otro sin que me golpee. Mi plan de entrenamiento, mi plan estratégico tiene que ser siempre no ser golpeado y golpear, no ser derribado y derribar, no ser finalizado y poder finalizar. Otra cosa es que la realidad es bastante más dura del plan iniciado de esta fórmula, pero mi estrategia no puede ser recibir golpes y a ver quién da más golpes. Bueno, pues es un poco lo que vemos en esos vídeos. Golpes sin potencia, los dos intercambiando, no hay ninguna estrategia, no hay ningún plan, no hay nada, de nada, porque en la definitiva, por muy chinos que sean, por mucho que nos metan en un ring de boxeo, por mucho que le llamen Kung Fu, combate de estilos, lo que hay son dos tíos que son más malos que el veneno dándose guantazos. Está bien, ¿vale? Pero para eso no hace falta practicar 20 años de artes marciales. Para eso simplemente con 2 semanas de entrenamiento lo puedes hacer, incluso diría que mejor. Entonces, hablando de esto, en esta amputación traumática de la línea de conocimiento de las artes marciales de China, la revolución cultural fue la que cortó, pero ya antes ya había una pérdida de calidad, ¿por qué no de llamarlo así?, de calidad en la práctica de las artes marciales. Y yo en muchas ocasiones me pregunté a qué era debido. Y la respuesta es bien sencilla. Era debido a la pérdida de interés. No era necesario, dejó de ser necesario.
pasó a ser un producto obsoleto. Entonces, por eso cada día había menos practicantes de artes marciales chinas. Como en España, cada día hubo menos practicantes de esgrima española y hoy en día prácticamente es insignificante, porque la esgrima española es algo que, pese a que fue la esgrima más sofisticada y evolucionada en todo el mundo, junto a alguna otra escuela europea, pero sin duda todos reconocen la esgrima española como lo más sublime de la lucha de espadas, dejó de ser útil, y como dejó de ser útil, perdió audiencia, perdió seguidores, perdió followers y acabó en el olvido. Cuando yo digo me duele el Wing Chun, estoy hablando de eso. Nuestro riesgo está ahí, en que nuestro sistema o nuestros sistemas acaben así. Sí, en 4 núcleos le preguntas a algún amigo, oye, esgrima española, sí, mira, en Burgos hay un grupo, o en Granada hay un grupo. Tienes que hacer una reflexión profunda y una búsqueda muy profunda para encontrar un grupo que se juntan a entrenar, que se ponen. Es algo residual, ¿vale? A eso es a lo que me refiero cuando digo me duele el Wing Chun. Entonces ya eso empezó en China desde la revolución. La revolución supuso un corte absoluto porque los comunistas destruyeron absolutamente toda conexión con la cultura tradicional china, incluida una cultura ancestral que era el pugilato, que era el boxeo chino. La mayoría de los profesores tuvieron que emigrar a Australia, a otros países del sudeste asiático, Malasia, Indonesia, Singapur, entonces no existía Singapur, Indonesia como hoy en día lo conocemos, lógicamente, a otros países, ¿vale? A Estados Unidos, algunos, unos pocos. Y los que se quedaron no eran maestros de artes marciales, eran aprendices que en la clandestinidad pues siguieron practicando algunos. Muchos de ellos, la revolución cultural del proletariado hoy en día sigue viva, o sea, no acabó. Con lo cual los comunistas durante muchísimos años persiguieron a todos estos rastros de la cultura tradicional china. Eso eliminó absolutamente el interés por las artes marciales, ¿vale? Y eso es lo que generó que lo que llegó después del cine de artes marciales de Bruce Lee, que fue el gran boom, si lo analizamos, hasta Bruce Lee, eran esos grupos de frikis que se reunían a practicar a escondidas, o en China o en otros sitios del mundo, pero muy poca gente. Fue Bruce Lee el que puso en el mundo, en el planeta, el nombre Kung Fu, artes marciales de China, Kung Fu, como le llamaba él, y empezó el interés en todos sitios. Y como en cada mercado, cuando hay una gran demanda y no hay oferta, lo que sale del mercado como oferta es absolutamente de muy baja calidad. Este es un punto importante. El Kung Fu que nos llegó a Europa, que llegó a Estados Unidos, pero incluso el Kung Fu que empezó a hacerse en China después del boom de las artes marciales producido por Bruce Lee, fue una cosa de muy, muy baja calidad, porque el conocimiento se había cortado por esos dos motivos que he dicho antes: falta de interés y la revolución cultural. De cualquier modo, la gente, si hay un negocio y hay gente que quiere aprender Kung Fu y yo un día oí hablar lo que era un tal, pues me pongo a dar clase. Y se ponían a enseñar a otra gente, buscando un poco negocio, un poco buscarse la vida, y así empezó. Entonces, ahí empezaron la gran mayoría de los problemas. ¿Dónde conecto yo eso con lo que quiero arreglar, con el tema del que quiero hablar esta mañana? Bien, la mayoría de las veces de lo que estamos hablando es de aspectos técnicos que no comprendemos, que hemos entendido mal por todo esto que he explicado anteriormente. Podría usar varios ejemplos, pero me voy al mundo del Wing Chun. Por ejemplo, cuando la gente habla de Chinese punches, puños encadenados. Vamos a ver. Los puños encadenados es un concepto que está muy bien, pero que la idea que había antes del puño encadenado no era de puños encadenados, sino de ataques encadenados. Fijaos la diferencia que podemos sacar de este pequeño cambio. De puños encadenados a ataques encadenados. El ataque encadenado es algo muy poderoso. El puño encadenado puede ser algo muy interesante en una situación concreta en combate. Lanzar una ráfaga de puños muy rápidos, muy seguidos, para sorprender la capacidad de defensa de un adversario.
Yo lo explico siempre en Wing Chun como yo tengo un cubo de agua, te lo lanzo encima, ese agua que te lanzo encima, tú algunas gotas puedes parar, pero otras te van a llegar. Esas que te llegan son las válidas. Esa es la base del puño encadenado. Pero es mucho más interesante el concepto ataques encadenados. Y esto es algo que es común en todos los sistemas de pugilato, en todos los sistemas de boxeo de todo el mundo. Un boxeador no lanza combinaciones de un puño, lanza combinaciones de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, combinaciones de ataques. Un practicante avanzado de jiu-jitsu brasileño, cuando lanza un ataque para el pasaje de guardia, no lanza un ataque individual, lanza 2, 3 ataques previos para llegar a su pasaje de guardia. Un judoka, un judoka de nivel, cuando va a lanzar un ataque, no lanza la proyección directa. Primero mueve, toca, lanza una serie de ataques. A eso es lo que me refiero con ataques encadenados. Cuando yo soy capaz de generar una serie de ataques encadenados en el estilo que sea, probablemente las posibilidades de éxito y de poder vencer al enemigo aumentan exponencialmente. Y ese es un punto clave que yo quiero desarrollar. Por eso, a lo que voy. Primer problema que yo detecto, mala comprensión de las ideas. Yo le digo táctico-técnicas, pero básicamente es mal enfoque o mala comprensión del uso de las técnicas. Aún veo incluso a practicantes de Húngar cuando bajan a las posiciones muy bajas y dicen que lo que hacen es golpear a un tobillo o golpear un pie. Vamos a ver, eso es una locura. Cuando alguien baja en pugilato es porque va a hacer un derribo. Ahí conecto con una reflexión de no recuerdo el nombre, un maestro chino que escuché hace años y cuando lo escuché dije, joder, es mi teoría desde hace mucho tiempo, pero refrendada por alguien también que tenía cierto criterio, ¿no? El Kung Fu chino es un 80% wrestling, lucha y un 20% golpeo. Lógicamente, esta regla que yo hago de 80-20 puede ser variable. O sea, habrá estilos que tengan un 80-20, habrá estilos que tengan un 70-30 y habrá estilos que sean un 60-40. Pero lo que sí está claro, que si analizamos las técnicas de los estilos de Kung Fu de China desde un punto de vista de lógica y de biomecánica, nos daremos cuenta que las técnicas, la inmensa mayoría, están enfocadas al derribo y a las técnicas de cuerpo a cuerpo. Si vamos al Tai Chi, por ejemplo, vamos a ver que en Tai Chi, te diría que 80, 85%, 90%, te diría más, de las técnicas de Tai Chi son técnicas enfocadas al derribo y a la lucha. Quizá esto pueda sorprender a muchos de vosotros, especialmente si practicáis Tai Chi. Pero cualquier persona que tenga cierto criterio cierto conocimiento sobre Swai Chao, sobre lucha, sobre wrestling, sobre greco-romana, sobre grappling, sobre sambo, sobre judo, cuando analice bajo ese punto de vista las técnicas de Tai Chi, de las formas y las posibles aplicaciones, le va a encontrar mucho mayor sentido cuando enfoca en la lucha que cuando enfoca en el striking. Evidentemente, los estilos chinos son una mezcla muy interesante entre wrestling y golpeo. Y es ahí donde yo creo que está su gran fortaleza, unido a la parte estratégica. Pero el punto uno de esta reflexión de que aspectos que a mí no me gustan nada del sistema Wing Chun y de las artes marciales tradicionales por extensión está en que la falta de transmisión producida por esos dos factores que he comentado anteriormente provocó la mala comprensión, el mal uso de las técnicas o táctico-técnicas por falta de background, por falta de conocimiento anterior sobre esas técnicas de lucha. Fijaos mi reflexión, si esas técnicas de lucha se las hubieran utilizado, una forma de Tai Chi o una forma de Wing Chun o una forma de Húngar, se las hubiesen enseñado a un luchador de greco-romana o de línea olímpica o a un practicante de MMA actual, os aseguro que el resultado, lo que hubiesen extraído de esas maravillas del Kung Fu de China, sería espectacular. Todavía cuando me intercambio con algún compañero que practica MMA, algunos incluso luchadores profesionales, y les enseño algunas cosas, se quedan boquiabiertos y dicen, pero ¿y esto? Pues esto es Wing Chun Wen. Si tú eres capaz de integrar eso en tu entrenamiento de MMA, tu entrenamiento va a explotar. Ahora, si vas a convertirte en un super friki del estilo que vas a hacer Dai Chi Sao, formas durante toda tu vida, todo parados, no vas a hacer nada más de eso, probablemente el estilo no va a evolucionar y va a acabar como las escuelas que he dicho de esgrima española. Bien, podríamos utilizar muchísimos más ejemplos, pero estos dos,
enfocar el Wing Chun y las artes marciales chinas tradicionales como sistemas de golpeo en lugar de wrestling, cuando está muy claro que es justo al revés, que es mucho más proporción de wrestling que de golpeo. Y el segundo, la mala comprensión de las técnicas o mal uso de muchas de ellas, ¿no? Sobre todo porque nos tendemos, los maestros, todos los maestros, o yo no soy maestro, yo soy un profesor, simple profesor, pero hay muchos que son maestros. Llevan un montón de rayas, un montón de colorines y son maestros. De hecho, firman todo como gran maestro. Bueno, pues somos muy tendentes a categorizar. Es decir, esto es así, esto que yo hago es así, el resto está mal y esta es la verdad. Esto se hace así. Y a la pregunta, ¿y por qué se hace así? Porque siempre se hizo así. Porque siempre, ¿desde cuándo es siempre? Desde hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, en fin. Y bueno, sin entrar mucho en eso, yo prefiero buscar cuáles son las soluciones. Las posibles soluciones a este aspecto que os comento, bueno, pueden ser varias, pero sobre todo, como he dicho en otras ocasiones, intentar aprender de aquellos que nos llevan años de ventaja en cuanto a métodos y sistemas de entrenamiento y liderazgo. Lo primero sería, lógicamente, comprender para qué es la técnica. Para comprender cuál es una técnica o cuál es un enfoque táctico-técnico, debemos de analizarlo de forma absolutamente científica. No centrarnos en, a mí me parece esto, a mí me gusta, es que a mí me gusta esto. Hay gente que dice, a mí es que me gusta esto así. Bien, pues yo no hablo de gustos. Los gustos son esos gustos. Pero si analizamos, si tú pones la mano así no está hecha para pegar, la mano está para agarrar. Así también, la mano está hecha para agarrar. Ahora, sí, la mano está hecha para pegar. O quizás así está hecha para pegar, o así. Viendo la morfología, viendo la biomecánica de las técnicas, esto puede ser un golpe, pero esto puede ser un empujón. A eso voy. Si analizamos científicamente las formas de la postura corporal, la alineación de nuestras articulaciones y del cuerpo en general, podemos determinar qué tipo de técnica es. Si determinamos qué tipo de técnica es, podemos estudiarla, podemos ver su uso, podemos comprender para qué fue creada. Y el siguiente paso es llevarlo a dinámicas en movimiento. Cuando nosotros primero aprendemos un movimiento a pie parado, que eso está bien, primera fase, aprender despacio y pie parado, pero nos quedamos demasiado tiempo en esa fase, perdemos la oportunidad de practicar con poner en fase de práctica esa técnica. Si comprendemos para qué es esa técnica, imaginemos una técnica combinada de un intento de derribo y cuando defiende yo golpeo con codo. Y yo lo tengo en la forma Biuchi, en la forma Biuchi hay muchas de ellas. Y yo lo intento, primero lo hago al aire, después lo hago despacio con un compañero, después lo hago en Seon Chisao, después lo hago en Latsao, pero después tengo que intentar hacerlo con un compañero en movimiento. Y para eso tengo que irme, lógicamente, a velocidad lenta, a entornos seguros, pero a un entorno en movimiento en el cual mi compañero se mueve conmigo y me da estímulos, me da respuestas. Empezamos con estímulos y respuestas sencillos. Te empuja o mete una mano o ahora va por fuera, pero yo intento aplicar esa técnica y además me obligo a estar en ese escenario hasta que yo sea capaz de aplicar o no sea capaz de aplicar, que es otra posibilidad. Es decir, cuando yo en un entorno táctico-técnico, en movimiento con un compañero, en un entorno seguro, pero ya de estímulo, de acción-reacción, habrá cosas que yo sea capaz de aplicar y otras cosas que no sea capaz de aplicar. Las que sea capaz de aplicar podré decir, mira, esto es así, funciona así, voy a intentar potenciar ese entrenamiento. Y las que no, pues muy probablemente tendré que volver a analizarlas porque igual estoy equivocado. Esto es muy importante cuando me pongo a estudiar. Analizar si estoy en la vía adecuada o quizás estoy equivocado. O sea, admitir la equivocación como parte del entrenamiento, del estudio, creo que es algo esencial, que cualquier practicante de deportes de combate inteligente aplica y que en artes marciales tradicionales no se hace porque falta esta parte del estilo. Esto está muy relacionado con el segundo gran problema, que es la copia de patrones que no comprendemos. Hemos hablado de las técnicas que no comprendemos. El segundo es la copia de patrones que no comprendemos. ¿De dónde copiamos los patrones? De nuestros padres. En este caso, marcialmente, de nuestros maestros. Nosotros, de forma absolutamente sin darnos cuenta, copiamos a nuestros maestros. Copiamos su forma de moverse, intentamos hacer sus técnicas, porque les admiramos, porque les queremos, porque les respetamos. Y eso nos lleva a una reflexión que está muy conectada con la primera.
Si yo no comprendo lo que hago, da igual que copie el patrón de un maestro o de alguien que yo admiro, no va a funcionar. Porque las fases para que esto funcione es entender la técnica, comprenderla, practicarla y evaluarla. Si no llevo a cabo esas tres fases, por mucho que yo copie a mi maestro o mucho que copie a otros, eso no va a funcionar. Así que, llegado a este punto, lo que os digo es admirar a vuestro maestro, respetar a vuestro maestro, aprender de vuestro maestro, pero no copiéis a vuestro maestro. Hay casos que son absolutamente claros, ¿no? de técnicas que son absolutos sinsentidos, producto de que se han copiado de maestros de generaciones anteriores. Me voy a la forma del muñeco de madera de Jim. La inmensa mayoría de las personas clonan la forma del gran maestro Jim de un vídeo que grabó 8 días antes de morir, que fue grabado para el recuerdo por sus hijos, y copian literalmente hasta cómo se levantan el pantalón del pijama que se le caía para dar una patada lateral. O sea, no podemos de verdad tomar en serio algo así, pero se toma, se da como el canon de lo correcto. De verdad tenemos que coger de toda la larga vida y magnífica vida de práctica del gran maestro Jim un vídeo grabado 8 días antes de morir, con un cáncer que le estaba destrozando, vomitando prácticamente. El vídeo tienen que pararlo varias veces porque tenía que vomitar de lo mal que se encontraba. Y ese es el canon del perfecto y tradicional Wing Chun. Me parece injusto por decirlo suavemente. Pero bueno, de cualquier manera, el copiar patrones que no comprendemos. Entonces, estos dos puntos, que son los que quería hablar esta semana, me parecen esenciales. Yo los tengo en mi pizarra para trabajar sobre ellos, ¿no? Para intentar analizar las técnicas desde un punto de vista un poco más abierto, intentar comprender cómo fueron pensadas o para qué fueron pensadas y intentar trabajar sobre ellas en esos entornos que digo. Lógicamente, hay técnicas que hoy en día no tienen aplicación. Esto es algo también complicado para escuchar para muchos, porque hay técnicas que fueron creadas en un entorno para luchar en unos lugares muy concretos, con unos adversarios muy concretos y que probablemente hoy en día no tengan sentido. Bueno, también para eso es importante entender que hay técnicas, pues a lo mejor hay técnicas de este tipo que son para agarrar una armadura y arrastrar una armadura, agarrar una cota de malla o agarrar una ropa más densa para acercarte y poder clavar un cuchillo. Todo este tipo de técnicas que hacemos en una forma, por poner un ejemplo, a lo mejor no es una técnica para mano vacía, sino para agarrar una armadura. ¿Comprendéis? Entonces, si sabemos eso, pues cuando hagamos la forma mantendremos en el folclore, mantendremos en la línea de conocimiento esa técnica porque está en la forma, pero sabremos que es algo que a nosotros probablemente no nos va a servir nunca en un combate de mano vacía. Es un ejemplo, ¿vale? Podría ser otro. Y bueno, hasta aquí esta parte de la reflexión que yo quería compartir hoy sobre algunos defectos, algunas cosas que a mí no me gustan de los sistemas tradicionales, especialmente de Wing Chun, y que, bueno, ¿cuál podría ser la solución? Y ahora vamos a la parte que he dicho del tema de lectura, de libros, que es una parte esencial para poder estudiar. El estudio empieza desde la lectura, desde la observación, desde la lectura, desde la escucha, pero la lectura es algo, me parece, muy importante porque ayer hablaba con un alumno en el curso de Murcia y me decía que ahora está descubriendo, es una persona pues, bueno, un poco mayor que yo, que seguramente pues, está prejubilado, y decía que ha vuelto a hacer trabajos manuales, a hacer cosas con sus manos, ¿no? a hacer cosas con hierro, a hacer cuchillos. Y yo le decía algo que había escuchado hace unas semanas también, que es que todo aquello que hacemos con las manos, todos los trabajos manuales, nos hace más humanos, nos devuelve a la humanidad, nos devuelve a ser lo que somos, ¿no? Seres humanos. Y la lectura tiene algo muy parecido en otro ámbito, pero la lectura te conecta contigo mismo de nuevo. Creo que hay demasiada gente desconectada de sí mismo, que empieza a buscar fuera de sí todo aquello que no encuentra porque es incapaz de conectarse a sí mismo. Yo recomiendo todos los días dedica un rato para hablar contigo mismo, con nadie más, contigo mismo, para decirte, tú cabrón, la estás cagando aquí, o cabrona, la estás cagando aquí, estás haciendo mal allí. Habla contigo, porque estamos tan ocupados, tan centrados en lo de fuera, tan centrados en las redes sociales, tan centrados en toda la mierda que nos rodea, que nos olvidamos de hablar con nosotros mismos. Y eso es triste. La lectura es una forma de conectar contigo mismo. Y eso es, para mí, la parte esencial. Si encima
la lectura de artes marciales, de libros de artes marciales o cosas que tienen que ver, porque hoy os voy a hablar de libros de artes marciales, pero también de libros que no son de artes marciales como tal, pero son muy interesantes. Pues quizás os van a dar un momento para esa reflexión que os digo. Bueno, aquí tengo un montón de estos libros que os voy a compartir. Algunos son de artes marciales, otros tienen cierta relación con las artes marciales y hay otros que no tienen ninguna relación con las artes marciales, pero que son muy interesantes, ¿no? O aparentemente no tienen relación. Para mí, al final, todo tiene una relación, en mayor o menor medida, con lo que hago, porque yo intento que, desde hace tiempo, lo que yo enseño a mi grupo en The Kung Fu Club es una práctica holística. Y esto es que mezcla aspectos de muchas partes de la cultura, de la ciencia, del propio arte, ¿no? Y creo que la práctica sí es mucho más divertida. Por eso el nombre de Kung Fu Club, ¿no? Es un concepto como muy abierto que permite muchas cosas dentro, siempre que nos haga el objeto o lo que nos permita llegar al objetivo, que es mejorar día a día. Bien, voy a empezar con el primero de ellos, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Este es mi libro de cabecera. Este es el motivo por el cual yo llamé a mi asociación Taos Academy, The Art of War Society. Este es un libro nada fácil de leer. Bueno, es muy fácil de leer. Nada fácil de comprender, porque el lenguaje que utiliza, primero, es un lenguaje militar. Es un lenguaje que decían que el maestro Sun escribió a modo de recordatorio y de consejo para sus generales, para sus oficiales. Es un tratado de estrategia militar, pero que tiene aplicación a cualquier aspecto de la vida real. De hecho, si analizamos el arte de la guerra en la actualidad, o poniendo los puntos más actuales de los conflictos a nivel internacional, pero incluso de relaciones con la sociedad, tendrían una aplicación directa y una posible solución utilizando el arte de la guerra. No voy a extenderme mucho porque muchos de estos libros son para hacer una charla de 1 hora, o más de 1 hora. Este es uno de ellos. Este es uno de los libros más importantes de la historia en las artes marciales, o para comprender el arte de la guerra en sí. El arte de la guerra de Sun Tzu, lectura obligatoria. Bien, este es un libro excelente que me recomendó mi querido amigo Pedro García, de Inao Nitobe, Bushido, el retrato clásico de la cultura marcial de los samuráis. Un excelente libro, un excelente libro. Habla sobre el Bushido, sobre las clases guerreras, pero desde un punto de vista bastante profundo. Me gusta mucho este libro, mucho. Está subrayado, lo tengo subrayado, lo he leído, diría, una docena de veces, porque es un libro pequeño, realmente. Y realmente lo recomiendo. Bushido, el retrato clásico de la cultura marcial de los samuráis. Bien, para gente que pueda leer inglés, porque no está en español, al menos que yo lo sepa. Y esto es un libro que no tiene aparentemente nada que ver con la cultura marcial, aunque sí lo tiene. The Rise of Cantonese Opera. Es un libro que habla sobre el nacimiento y crecimiento de la ópera china. ¿Y por qué me interesa este libro? Porque tiene datos realmente muy interesantes de cómo se desarrolló la ópera china, especialmente en la zona sur de China, en el Cantón. Y tiene una relación muy directa con el Wing Chun y con los sistemas sureños, especialmente con el Húngar y con el Wing Chun, también con el Choi Li Fat, pero para comprender la historia del Wing Chun hay que comprender que está vinculada a la ópera china en su origen. Y este libro a mí me aclaró mucho la mente para comprender por qué somos así, por qué el Wing Chun fue así durante tantos años, ¿no? Un estilo en la clandestinidad, practicado por muy pocas personas, y bueno, pues para entender también por qué hoy en día el Wing Chun está como está. Un estilo que fue transmitido uno a uno, de padres a hijos, digámoslo así, de linaje directo, en privado, se convierte de pronto en un estilo que es practicado por millones de personas, pues eso explica por qué estamos tan mal, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. Un libro muy interesante, ¿vale? Muy interesante. Bueno, recomiendo el mío, Xiu Ning Tao.
La verdad que, aunque tiene un montón de faltas de ortografía y cosas así pequeñas, producidas porque esto fue producido muy rápido y los correctores ortográficos juegan más malas pasadas que buenas, lo estoy revisando para corregir todo y sacar una edición bastante, bueno, corrigiendo todos esos fallos, pero en la esencia tiene contenido bastante interesante, conclusión de muchos años de estudio y de investigación. Especialmente en hay una parte que es la parte de historia y otra parte que es mi reflexión en cómo yo veo Sionin Tao. Y eso sí que es mi punto de vista, no tiene por qué ser la de otro maestro, probablemente sea muy alejado de otro maestro. Yo vinculo mucho Sionin Tao a, por ejemplo, el Sumo. Y bueno, eso, como digo, para otra charla, para otra hora. Interesante. Otro libro de Wing Chun, Sifu Víctor Gutiérrez, el que fue mi Sifu durante mucho tiempo, 18 años en concreto. El Tao de la acción. Es un libro muy interesante que, bueno, en realidad, aunque él fue el inspirador, fue el doctor Pedro García y yo le ayudé un poco, el que escribió este libro. Pedro García escribió este libro. Aunque lo firma Víctor Gutiérrez y lógicamente son sus ideas, pero está muy bien escrito. En esta ocasión está en la edición en inglés, pero está en español, debe estar por ahí, lo editó la revista Cinturón Negro, y es un muy buen libro, está muy bien desarrollado, la verdad. Mi Sifu era, mira, aquí estoy con él. Mi Sifu era y es un genio, una persona con un talento descomunal, capaz de sacar de los patrones de las artes marciales ideas sobre las que crear dinámicas e ideas mucho mejores. Realmente es un genio. No quiero hablar de él porque me he autoimpuesto ley del silencio, no quiero hablar nada de él, pero Sifu Víctor Gutiérrez es un genio, ¿vale? Y tristemente la historia creo que no le está dando como él merece, porque ha sido un auténtico revolucionario del Wing Chun y bueno, una persona que se merece todos los honores, sin más, ¿vale? Bien. Ahora recomiendo un libro que no tiene nada que ver, con el Wing Chun o con las artes marciales. Lo escribe un karateka, un escalador, es un buen amigo, lo conozco de un par de cursos, pero una persona muy entrañable, hippie. Y me ha encantado, me lo regaló él, se llama Actitud, el arte de escalar, un entrenamiento diferente. Y me ha gustado mucho, lo he leído un par de veces. ¿Por qué me ha gustado mucho? Porque hace una conexión muy directa con lo que os digo. Él utiliza la escalada del mismo modo que yo utilizo la práctica de las artes marciales al nivel que yo quiero hacer ahora. Es una forma de conectarte a ti mismo, conectarte con lo que te rodea, con la naturaleza, con lo que te rodea, pero a través del autoconocimiento. Está, de verdad, uno de los mejores libros que puedo recomendar. Me ha encantado, me ha encantado. Aparte que Hippie es un tipazo, es un tipazo. Si no lo conocéis, seguidlo por ahí porque es una persona muy interesante. Y el libro está espectacular. Otro libro, este es mi primer libro. Fijaos que es muy pequeño. Alto nivel en Wing Chun. Una valiente y sincera aproximación al sistema Wing Chun. Todos estos fueron los títulos de que el gran Alfredo Tucci, director de la revista Cinturón Negro, le puso como alto nivel. En realidad es un libro que tiene muy poco, pero lo que está haciendo es hacer una crítica del sistema Wing Chun, de todo aquello que a mí no me gustaba, que es lo que estamos haciendo mediante esta serie de Me duele el Wing Chun. Y lo que más me agrada y lo que menos me agrada, lo que más me agrada es que este libro, 20 años después, sigue siendo, 20 años, no 20 años, 15 años después, sigue siendo absolutamente vigente. Los problemas, muchos de ellos no han cambiado. Lo que más me agrada, que algunos de ellos se han solventado. No todos, pero algunos de ellos se han solventado. No hay tanto sectarismo, no hay tanto, por lo menos no como en los tiempos que yo escribí este libro o anteriores. Pero bueno, esto es lo vamos a ampliar en una edición mejorada con todas estas cosas. Ya no se puede encontrar, está descatalogado, se vendió muchísimo, pero yo quería hacer una reflexión sobre él. Uno de esos libros, para mí, de referencia aquí, mi querido hermano, mi amigo, que en paz descanse, Sifu José Ortiz, su libro, con el gran maestro Chan Chimán, también en paz descanse, Las claves del Wing Chun. Y el libro está muy bien si tú quieres comprender cómo es el Wing Chun clásico de Hong Kong. Es un libro muy bien escrito, como todo lo que hacía José. José era una persona con una cabeza. Si Sifu Víctor Gutiérrez he dicho que era un genio, Sifu José Ortiz era un genio, en todos los sentidos. Era una persona tocada con la varita de Dios para hacer lo que él quisiera y todo lo hacía bien, da igual.
Da igual lo que le digas, lo hacía mejor que tú, mejor que nadie. Entonces yo siempre lo tengo por aquí, siempre le echo un vistazo y cuando lo veo pues me emociono porque le echo mucho de menos a José y mis charlas con él. Bien, otro libro de Wing Chun. Este libro es muy bueno si tú practicas Wing Chun de Leon Tin, especialmente de la rama alemana, de la rama de la Aitu. Bueno, este libro se llama 8 patrones de Wing Chun. Esta es en la edición inglesa, pero también está en español, ¿vale? Está muy bien también, muy bien desarrollado. Matthias Graber es quien lo escribe y está muy bien escrito, pero aparte le da un enfoque científico, más que científico, tratando de organizar lo que muchas veces en el sistema leontín y en el sistema alemán, que parece aparentemente todo como muy estandarizado, muy organizado, no es así. Para mí es muy anárquico todo lo que se hace en el Wing Chun de Leontín. No tiene patrones sobre los que entrenar claros y ese fue el principal motivo por el que yo los busqué fuera, ¿vale? Sí que tiene programas, pero no tiene ideas claras que me hagan perseguir el desarrollo de un atributo, de una destreza o el desarrollo de una técnica. Matthias Graber lo consigue, y lo organiza y te da las claves. Este libro está muy bien, lo tengo ya mucho tiempo. También lo he visto muchas veces. Lo recomiendo mucho este libro de Matthias Graber. Bueno, me voy a otro mío, Biuchi. Este es para mí uno de los mejores libros de Biuchi que hay. Lo he escrito yo, pero es verdad, porque hablo, lógicamente, como en todos los libros, una parte histórica y una parte de cuál es el enfoque que yo doy a Biuchi, y cuando lo he estado releyendo, me ha parecido que estoy en la vía adecuada. Estoy muy de acuerdo con lo que escribo en el libro, y eso está bien, eso me parece bien. Bien, otro libro que me parece como dicen los ingleses, un must, o sea, es obligatorio. La Casa de las Mil Estrellas, de Jiro Kano. Este es un libro fantástico que habla sobre un maestro. Como dije el otro día en la charla anterior, el maestro más grande de la historia de las artes marciales para mí fue Jiro Kano. Y este libro, al que le guste conocer al personaje, le va a encantar. O sea, os va a encantar. La Casa de las Mil Estrellas, escrito por Shu Taira y Yin Taira. Me voy a un libro escrito por un maestro español, Ángel Fernández de Castro, que me parece un pedazo de libro de artes marciales. Aunque pone Tai Chi Chuan, el cerebro abdominal, el título podría ser Artes marciales chinas. O sea, aquí, aunque está hablando de Tai Chi, va a dar las claves muy interesantes, muy importantes para comprender las artes marciales de China, a nivel técnico. Muy recomendable, ¿vale? El cerebro abdominal, Tai Chi Chuan, de Ángel Fernández de Castro. Dos de mis favoritos. Estos dos libros los habré leído tranquilamente 20 veces cada uno. Son pequeños, son libros muy pequeños. Y los recomiendo en muchas de mis formaciones, en muchos de mis cursos. Los escribe Wolf Lowenthal. Fue discípulo del gran maestro Chen Shiman. Chen Manqin. Fue discípulo. Wolf Lowenthal fue discípulo del gran maestro Chen Manqin, quien trajo el Tai Chi a Estados Unidos, a Nueva York en concreto, y estos dos libros son dos auténticas joyas en los que cuenta su convivencia, su día a día con el maestro Chen. Muy interesante, no tanto por aspectos técnicos, pero sí por cómo mediante esta relación entre Wolf y su maestro, y cuando nos cuenta algunas de las anécdotas, podemos llegar a comprender perfectamente las sutilezas del sistema Tai Chi. Muy interesante. Y el enfoque que el maestro Chen le daba a la práctica. Me parece muy interesante los dos. Entonces digo, los he leído 20 veces cada uno. Uno se llama La puerta a lo milagroso y el otro se llama No hay secretos. Otro de Tai Chi. ¿Veis? Yo tengo mucho de Tai Chi, he leído. Porque unos años que me interesó muchísimo el Tai Chi y practiqué todo lo que pude, aunque era muy malo, pero practiqué todo lo que pude. Las transiciones secretas de la familia Yang. Las piedras de toque del Tai Chi. Este es un pedazo de libro, de Douglas Wiley. Este me lo regaló mi querido amigo también, que en paz descanse, mi hermano Álvaro Quintana. Muy recomendable. Es un libro... hay libros que son obligatorios. Hoy os he pasado algunos de los que son
Si no tienes esos libros, tienes que comprarlos, tienes que leerlos, tienes que releerlos y tienes que estudiarlos. Este también está muy bien, de Ángel Fernández de Castro, el autor que antes dije, del Cero Abdominal, Enciclopedia abreviada de Tai Chi. Son libros que están muy bien escritos. Este señor escribe muy bien, documenta muy bien todo lo que hace, lo razona muy bien y son libros que te ayudan mucho a estudiar artes marciales chinas. Y me voy a despedir con este, que es uno de los mejores también para mí, Las obras completas de Miyamoto Musashi. Dentro de él está el libro de los 5 anillos, que es una de sus obras, y este es un libro para mí tiene mucha relación con el arte de la guerra. Son libros completamente diferentes de Sun Tzu, pero se nota que los dos fueron concebidos para lo mismo, para que un maestro pudiera dejar un legado a sus seguidores, a sus estudiantes, sobre cómo él comprendía el arte de la guerra y cómo se podría entrenar y practicar. Este es otro de esos libros que yo tengo en mi cabecera y que leo muy a menudo. Y bueno, creo que tenéis lectura para unas cuantas semanas, para unos cuantos meses, aunque tengo muchos más. Y en las próximas charlas intentaré recomendar algunos, e incluso de algunos de ellos vamos a hacer alguna charla hablando en profundidad sobre las grandes perlas que podemos encontrar en ellas. Y nada más, se acabó el vídeo de hoy. Gracias a todos los que nos seguís, allá donde estéis. De nuevo, si os gusta lo que hacemos en este videoblog, suscribíos si no estáis aún, que hay 70% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. Si os gusta, le dais un like y lo comentáis lo que queráis. La verdad que se agradece. Yo intento contestar a todos los que puedo, a veces me cuesta, pero intento responder a los mensajes. A los que son muy estúpidos, ¿qué os voy a decir? Un día voy a hacer uno con los recortes de los comentarios de algunos vídeos, de la gente que comenta en el canal. Va a ser divertido, porque hay algunos son auténticos anormales. Hay algunos que directamente tienen que ir a los servicios sociales de su país, pedir el carnet de subnormal, que se lo den para que lo tengan claro. Soy subnormal. Porque voy a hacer el recorte para que veáis qué cosas comenta la gente. Que son cosas que sin el más mínimo sentido. Pero bueno, al final llega a ser divertido. Al final es que como les digo, es que a algunos les contesto, es que os tengo que querer, porque son... Y luego otros comentarios que son muy positivos, incluso algunos de los que yo aprendo mucho, algunos que puntos de vista que yo no había pensado y que agradezco muchísimo. Y sobre todo, los que más agradezco, aquellos que percibo que ayudan a la gente, que dan las gracias. Oye, me ayuda este vídeo para comprender esto, pues de verdad, para eso lo hago, de verdad. Muchísimas gracias a todos, nos vemos si Dios quiere la semana que viene, y bueno, espero vuestros comentarios, las reflexiones y todo ese rollo. Gracias y muy buen domingo a todos y buena semana. Un abrazo grande.